Pues hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este cuarto taller de Mindfulness. Como veis, los talleres se van grabando, os informo de que se graban, para posteriormente subirlos a internet, de manera que todo lo que aquí se converse se publica, ¿de acuerdo? Bien, todas las semanas suele haber caras nuevas, daré una pequeña introducción de lo que hemos visto las semanas anteriores, breve, y de paso pues ejercitaremos algunas prácticas de las que ya hemos hecho, que son con las que normalmente vamos a trabajar de todos modos. Bien, la primera práctica que vamos a hacer es la práctica de la atención a la respiración. Os recuerdo un poco en qué consistía. Se trata de centrar nuestra atención en la respiración, la cual va a ser diafragmática. ¿Qué quiere decir esto? Que procuraremos que sea la zona del diafragma, que viene a ser la parte baja de las costillas y la parte alta del abdomen, la encargada de hacer el movimiento para respirar, tanto para inspirar como para expirar. ¿Bien? Asimismo, respiraremos con la boca cerrada, de manera que será la nariz la encargada de tomar el aire y expulsar el aire. ¿Vale? La dificultad suele consistir en que nos descentremos bien con otras sensaciones distintas de las que nos queremos fijar y sobre todo con nuestros pensamientos. Nuestra tarea consiste en soltarnos de los pensamientos o de otras sensaciones y volver a centrarnos en la respiración. Esto vamos a tener una serie de obstáculos, una serie de impedimentos que, bueno, sobre todo el aburrimiento, la impaciencia, desear hacer otra cosa. Entonces nosotros pues tenemos que ir lidiando con nuestra mente y aprendiendo a dirigir nuestra atención hacia donde nosotros queremos. En este caso, la respiración, la sensación al respirar. Primero nos vamos a centrar, como he dicho, en la zona de la parte alta del abdomen y la parte baja de las costillas, ¿de acuerdo? Respiramos tranquilamente conforme nos vaya pidiendo el cuerpo, ¿vale? Pues cerramos los ojos y nos centramos.
Continuamos con los ojos cerrados, pero ahora fijamos nuestra atención en las fosas nasales, en la sensación que deja el aire al entrar y al salir por nuestra nariz. Bien, abrimos los ojos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta práctica? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Veo que el aire acondicionado va entrando hacia fresquito, ¿eh?
Bien, pues a continuación vamos a hacer la siguiente práctica básica, a la que llamábamos la atención a todo cuanto nos acontece. ¿En qué consiste esta práctica? Pues igualmente cerraremos los ojos, solo que ahora en lugar de centrarnos en nuestra respiración, observaremos todo lo que va percibiendo nuestra mente, es decir, todo lo que vamos percibiendo nosotros. Si experimentamos una sensación, bien sea una pequeña molestia, una sensación agradable, desagradable, todo eso nos da igual. Una sensación cualquiera, observamos que es una sensación, la dejamos estar, continuamos observando, después de esa sensación posiblemente venga otra, y si no, pues vendrá un pensamiento. Es decir, siempre habrá un flujo continuo de sensaciones y pensamientos. Nuestra tarea consiste en ir observando todo ello sin enredarnos y procurando no valorarlo, no juzgar si son buenas o si son malas. Si uno siente un picor, pues es un picor. Si siente un cosquilleo, pues es un cosquilleo. No nos entretenemos en valorar si es bueno o malo, simplemente lo observamos. Observamos cómo se manifiesta, cómo surge, cómo se expresa y cómo se va. Y igual ocurre con los pensamientos, que suelen ser más complicados, como ya hemos dicho en otras ocasiones, porque nos solemos enredar en ellos y nos solemos enredar a pensar y a darle vueltas a las cosas. Pues en el momento en que somos conscientes de que nos hemos enredado, procuramos salirnos de esos pensamientos y continuar observando nuestra mente en general y lo que percibimos en general. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Bien. Perdona, ¿hay que estar también pendientes, o sea, atender a los estímulos externos? Sí, claro. Como has puesto el ejemplo de lo corporal, no sabía si... Sí, pero cualquier sensación, sea interna o externa, es decir, una sensación externa puede ser el sonido del aire acondicionado o puede ser el reflejo de la luz, ¿no? Es externo. Una sensación interna se refiere en esta ocasión pues a algo que experimentamos en nuestro interior, pero no lo ha desencadenado un estímulo exterior, por ejemplo, pues un picor, a menos que venga un mosquito y se pose, pues un picor es algo que ha emergido en nuestro propio cuerpo, ¿no? O, pues no sé, una sensación de bienestar o una sensación de malestar. Ambos han surgido interiormente, no necesariamente lo ha provocado un estímulo exterior. Lo entendemos todos, ¿no? A lo que se refiere ella. Pues sí, vamos observando todo, tanto sea procedente del exterior como de nuestro interior, ¿de acuerdo? Y todo lo soltamos y lo dejamos pasar, lo observamos con atención, con cierto distanciamiento y vamos dejando pasar, ¿de acuerdo? Bien, pues comenzamos, cerramos los ojos.
recordad que estamos observando. Bien, abrimos los ojos. ¿Qué tal? ¿Mucha dificultad? ¿Mejor que otras semanas? ¿Qué tal por allí? Mejor. ¿Mejor? Sí. Una cuestión de práctica. ¿Alguna duda que os surja? ¿Algún comentario? Cuando te enredas en un pensamiento, vuelves a alternar en mí. ¿Cómo? Para salir de él, tengo que fijarme en lo de la entrada y salida. Bueno, es un buen comienzo. Ya irás viendo otros sitios en los que centrarte. Es decir, de lo que se trata es de aprender a soltarse de los pensamientos. Tanto si estás atendiendo a todo cuanto acontece, o si estás atendiendo a otra cosa en tu vida, o simplemente estás en cualquier situación y te has enredado en tus pensamientos. Para que no te enreden recurrentemente y para no estar absorto en ellos y todas esas cosas, pues hay que aprender a salirse. Un modo, centrándose
en otra cosa. Vamos, no es que sea un modo, es que es el modo. Solo que con mucha práctica, el modo de salirse puede ser centrándose en el propio pensamiento, aprendiendo a centrarse en él, a distanciarse y a que él solo se difumine. ¿Me entiendes? Pero si tu manera actual te funciona, centrarte en el aire, en la respiración, pues bien, ya se irán aprendiendo más modos de salirse de él. Puedes centrarte en la respiración, como puedes centrarte si vas caminando en el movimiento, o en la conversación de alguien, o en otras sensaciones. Normalmente, siempre lo adecuado es centrarse en una sensación. Solo que hasta incluso observar un pensamiento, cuando lo observas con distanciamiento y no le respondes, al final lo que estás observando son sensaciones. Es decir, observas la proyección mental de un pensamiento, bien sea en forma de imágenes o bien sea en forma de un diálogo, pero en vez de participar en el pensamiento con más diálogo o con más imágenes, lo que haces es que las observas como tales, te distancias y dejas que se dispersen y se diluyan. Pero poco a poco. Es una tarea difícil. Eso es una tarea muy difícil. Es una muy buena cosa que ya seas capaz de, si te enredas en un pensamiento, poder centrarte en la respiración y salirte de él. A partir de ahí continúas observando lo que te acontezca. Eso además, pues de ese modo, vas aprendiendo muchas cosas de tu mente y de tu personalidad y cosas que hay que aprender a corregir y a doblegar. Cuando tú te estás centrando en algo, tu mente tira hacia aquello que le causa sensación o que le preocupa y tú aprendes a dominarla en la medida en que se puede dominar. Es decir, tú no le puedes decir a tu mente no pienses, por ejemplo. Bástese que yo os diga ahora mismo que no os fijéis en vuestro codo. Para que todo el mundo, tú le dices que no a la mente en algo y lo normal es que diga, a ver, ¿cómo es eso de que no? Sea justo eso lo que le resulte curioso, ¿no? Pero bueno, puedes aprender a conocer tu propia mente, tus inquietudes, tus hábitos, tus vicios, tus virtudes, y puedes ir aprendiendo a, de este modo, dominar en esa cierta medida tu propia mente, tus pensamientos, tus emociones, todo. Por ejemplo, si eres tendente a enfadarte y a ser un poco iracundo, es posible que mientras practicas esto, te enfades contigo mismo. No, es que no me sale, es que o contigo o con el mundo, es que todo es una full, todo está mal, es que esto otra birria, ¿no? Pues una manera es aprender, o sea, mientras aprendes esto, es ir aprendiendo igualmente a corregir esa ira, a comprender que esa ira te desvía de lo que estás haciendo, te descentra y te genera mayor ansiedad. Aprender a apaciguarte tú mismo y a comprender que con ese enfado no llegas a ningún sitio. Y luego todo eso que se va practicando mientras observas es extrapolable a otras situaciones cotidianas que también nos generan enfado y que si las observas detenidamente no tiene ningún sentido enfadarse con ellas. Yo siempre pongo el ejemplo de la lluvia. Tú puedes tener previsto ir de campo, de picnic, de piscina, de lo que quieras. Si llueve, llueve. Por mucho que te enfades, no vas a conseguir que deje de llover. Lo único que vas a conseguir es generarte ansiedad en ti mismo y malestar. Y algo mucho más importante, inclusive, y difícil de ver,
que es que cada vez que haces eso vas potenciando tu hábito de enfadarte. De manera que hay personas, o incluso nosotros mismos en muchas ocasiones, hemos aprendido a enfadarnos con cualquier cosa como modo de respuesta ante todo lo que nos frustre. Y al final lo que llevamos es un enfado continuo. Los más perjudicados, nosotros, con ese enfado, y por supuesto, si eso revierte en otras personas, pues esas otras personas. Pero bueno, digo esto del enfado como puede ser la impaciencia, ¿no? Estamos aquí, ¿no? y estamos aquí. Sin embargo, cuando somos muy impacientes, pues estamos en una situación y estamos deseando que esa situación pase y lleguemos a la siguiente, ¿no? Es que tengo que hacer no sé qué cosa. Y entonces estás haciendo algo, pero estás con el deseo de que llegue esa otra cosa. Pero claro, cuando llega esa otra cosa, como hemos cogido el hábito de desear otra cosa distinta, cuando estás en esa otra cosa ya estás en la siguiente. Y al final estás todo el día estresado, porque siempre estás, que parece que llegas tarde a todo y en realidad no llegas tarde a nada. Si el tiempo es el que es. Y lo que hay es lo que hay. Entonces, si estás en algo, pues aprendes a centrarte en ese algo, en la situación en la que sea. Del mismo modo que mientras estamos ahora observando cuanto nos acontece, estamos en el presente, porque estamos observando lo que nos acontece ahora. Y cuando nuestra mente, o nuestros deseos, o cualquier otra cuestión nuestra, propia de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, nos saca de ese presente, de ese atender y ser conscientes de lo que nos está sucediendo ahora, lo que hacemos es volvernos a ese presente. Y de ese modo vamos educando a nuestra propia mente. Vamos revirtiendo esos hábitos que redundan en malestar para nosotros, vamos revirtiendo esos hábitos y vamos adquiriendo otros hábitos que nos van a resultar más gratificantes y de mayor bienestar. Lo vamos entendiendo, ¿no? Creo que sí. Por tanto, si te sales centrándote en la respiración, como dije al comienzo, la respiración es muy importante aprender a centrarse en ella, porque regula nuestro organismo, nuestro ritmo vital. Si vamos muy acelerados respirando, nuestro organismo va a estar muy acelerado, nuestro corazón va a latir más deprisa, vamos a quemar oxígeno más rápidamente, vamos a hiperventilar, ello nos va a provocar sensación de mareo, una sensación un tanto estresante. Tampoco se trata de no respirar, de respirar muy poco, una hipoventilación tampoco nos conviene, pero aprender a que el cuerpo se relaje y respire a su ritmo va a llevar un buen ritmo en nuestro organismo, nos va a ayudar a llevar un buen ritmo en nuestro organismo. Pero además, como la respiración siempre va con nosotros, siempre es algo en lo que te puedes centrar. Siempre está ahí. El día que no esté, mal asunto. Entonces sí, centrarse en la respiración para salirse del pensamiento es una buena idea y ya iremos aprendiendo las cosas. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Tenía una pregunta que lo he hecho la semana pasada, porque yo tengo una dificultad, no sé si habrá sido por el ritmo de vida, que probablemente sí, está contestando a muchas preguntas que bueno, tienen para mí respuesta. Yo me ocurre una cosa muy curiosa, estoy haciendo una cosa pero estoy pensando en otra. Estoy pensando en lo que estoy, creo que a lo que estás comentando, ¿no? Me estás contestando a muchas preguntas sin no haberte lo preguntado. Eso es lo que me ocurre, lo estoy leyendo y estoy pensando en otra cosa. Claro, pues... No me termino de centrar en la lectura. Claro, entonces, tú mismo lo has dicho, es toda una vida, tú mismo lo has indagado en ti y te das cuenta de que es toda una vida funcionando de ese modo. Entonces tenéis que entender que nuestros hábitos en ese sentido se arraigan y funcionan de manera automática.
yo creo que prácticamente todos, y si no todos, casi, pero que no sea este ejemplo, tendremos otros, prácticamente todos habremos aprendido a conducir, ¿no? O a coser, por si alguien no ha aprendido a conducir y ha aprendido a coser. Al principio, mientras estás pensando en que metes una marcha, pisas el embrague, hay que torcer, se me ha olvidado el intermitente, pero aquel viene por allí y el semáforo, ¿cómo está? Son tantas cosas que nos cuesta mucho trabajo, es una dificultad grande. Hay que estar muy atentos y tenemos que recopilar mucha información, irla procesando, irla absorbiendo, irla asimilando. Pero cuando lo hemos practicado muchas veces, esa información se absorbe y ya de forma automática se produce la conducción. Hombre, siempre hay que estar atentos, pero la gente ya puede perfectamente ir conversando con alguien mientras conduce, que no es lo adecuado es estar centrado en la conducción. Pero es un ejemplo para que entendáis un poco el paso que hay de aprender, de habituarse, de coger el hábito de conducir cuando eres completamente novato a cuando ya llevas un tiempo. Pues igual le ocurre al resto de hábitos. Tal vez de forma genética, de forma aprendida, generación tras generación, tengamos cierta tendencia a esto que narra este señor, que es que prefiero no decir nombres porque como luego esto se graba y se reproduce, pues para guardar un poco la identidad. Bien, pues tal vez sea algo que es aprendido, que es heredado, o que tengamos cierta inclinación a, pero lo cierto es que además de eso, el resto del tiempo durante nuestra vida es fácil ir generando ese hábito sin darte ni cuenta. ¿Por qué? Pues porque tal vez por su trabajo ha tenido que ir anticipándose montones de veces a situaciones, pues para economizar tiempo, para agilizar gestiones, para ese tipo de cosas y de términos de la sociedad y del trabajo y de las profesiones. Pero lo cierto es que de ese modo vamos educando a nuestra mente a estar en otras cosas distintas del momento presente, o la vamos habituando, o vamos potenciando el hábito si ya veníamos con esa cierta inclinación, que en algunos niños se puede ver esa inclinación, pero en otros muchos, en la mayoría, lo que se ve es que si están disfrutando de algo, están en eso, si están jugando, si están, pues eso, haciendo una actividad que les interesa, que les causa algún interés, están en eso. Pero conforme vamos creciendo, pues vamos aprendiendo a proyectar en otras situaciones distintas a las del momento presente. Y en conclusión, con el tiempo se van generando esos hábitos y aunque ya no tengas una necesidad de estar haciendo otra cosa después, tu mente sigue ese camino y estás en algo, pero estás proyectando, estás deseando estar en otro sitio. Ese hábito es difícil de revertir porque lleva muchos años de bagaje. Todos sabemos que cuando hemos aprendido a hacer algo, hacerlo de otro modo cuesta bastante trabajo. Pero, igual que se aprende un hábito, también se puede aprender otro. Lo que pasa es que lleva su tarea. Entonces, ¿que podríamos haber empezado antes? Podréis pensar algunos. O que podríamos haberlo aprendido desde niños. O que... La cosa es que aquí estamos y cuanto más vayamos aprendiendo y más vayamos posicionándonos en el momento presente, más disfrutaremos del presente que si seguimos el rumbo que fije nuestra mente sin ponerle control ninguno. Alguien nos puede haber cocinado, o nosotros mismos, una comida excelente y de poco sirve
si nuestra mente está en cualquier otra cosa? Al final dices, ¿ha estado rico? Sí, muy bueno. Si te centras y estás disfrutándolo y estás en el presente, digo eso, como puede ser una charla, un paseo, una puesta de sol, una canción, cualquier cosa, la cosa más insignificante, el respirar. Cuantísimos, yo diría que millones de veces habremos inspirado y expirado el aire, y cuán pocas nos habremos parado a saborear el momento de respirar, cuando eso sí que es algo que nos acompaña durante toda la vida y que nos marca definitivamente, en el sentido de que cuando nacemos comenzamos a respirar y cuando morimos dejamos de respirar. Eso sí que va con nosotros y es el alimento más fundamental, es el alimento, la energía más fundamental. Y sin embargo, y es algo que se puede gozar, porque simplemente observándolo se puede gozar, pero igual que se puede gozar prácticamente cualquier cosa, simplemente observándolo con atención, distanciándolo, digo prácticamente cualquier cosa, porque evidentemente hay cosas que son horribles y aunque se pudieran gozar, ni siquiera nos interesan. Bien, ¿alguna otra cuestión en esto? Bien, pues... Una pregunta. Sí. Y ante situaciones desagradables que te pasan, ¿es también bueno estar atento? ¿O... Claro, solo que en vez de estar atento y dejándote llevar por la situación, estar atento, observando, aprendiendo y controlando. Es decir, es una situación desagradable. No sé, pongamos una situación que te estrese, ¿no? O algo así. Pues lo que es desagradable lo es porque se expresa con sensaciones en tu cuerpo y en tu mente. Con sensaciones o sentimientos, que a la postre son un conjunto de sensaciones. ¿Vale? Antes de ello lo es porque tienes la convicción de que eso no es bueno para ti, pero a eso entraremos después. En principio es desagradable porque se manifiesta en tu organismo de un modo desagradable. ¿Cómo lo hace? Mediante sensaciones. Algo que sea muy desagradable, si no experimentásemos ninguna sensación desagradable ante ese hecho, no sería desagradable. ¿Me seguís? Al final es un conjunto de sensaciones. Bien. ¿Cómo observamos algo desagradable? Pues vamos siguiendo nuestras sensaciones y vamos dejándolas estar. Si experimento ansiedad, me centro en aquella sensación que me resulte más destacable. Por ejemplo, pues no sé, se me enerva la piel. Pues observo cómo se enerva la piel. Pero no la observo temeroso, aunque mi primera reacción sea la de temeroso. Simplemente me posiciono de manera asertiva, asertivo es afirmándome, me posiciono observándola. Y cuando la observéis así, veréis cómo esa sensación pronto da paso a otra, que os moleste también, a otra cuestión. Pues igualmente la observáis y sobre todo procuráis no dejaros arrastrar por la situación. Hombre, si es una situación en la que hay que reaccionar de manera rápida y con brío, pues sí, pues, pero me refiero a situaciones en las que lo conveniente sea guardar la calma, pues si la sensación, si la situación os produce el impulso de sobrereaccionar de manera iracunda, pues
se controla esa ira, o de evitarla huyendo, pero sabemos que es algo que no tenemos por qué evitar, pues estamos atentos a ejercer nuestra voluntad sobre el impulso de evitarlo y nos quedamos ante esa situación. ¿Me seguís? Entre todo, pues, observamos igualmente nuestros pensamientos, porque si es una situación que nos cause una ansiedad enorme, una ansiedad extrema, tipo una crisis de ansiedad, en nuestra mente pues igualmente van a sucederse las creencias que sustentan esa ansiedad extrema, ¿no? Me va a pasar algo terrible, esto me va a conducir me va a volver loco, me va a matar, me va a pasar un montón de cosas, pasan por la mente. Pues simplemente las observas, pero no te dejas llevar por ellas. Te mantienes, procuras de mantenerte con cierta distancia. Y verás como todo eso sencillamente se calma, sencillamente se pasa, como cualquier otro episodio. ¿Qué ocurre? Tal vez se os quede un pozo de tristeza o de cualquier otra emoción, de un sentimiento de haber perdido. ¿Por qué? Porque nuevamente hemos tenido un episodio grande de ansiedad. Pues ese pozo de tristeza, ese sentimiento de tristeza, es igualmente obedece, está condicionado por otra creencia, por la creencia de que algo está perdido. Pues, ¿por qué viene esa creencia? Porque deseamos enormemente que esos episodios no sucedan. Y dado que sucede, cuando sucede, podemos creer que está todo perdido. Porque no podemos con ello, porque siempre va a ser así, porque creencias al final. Las creencias dieron consistencia a la crisis de ansiedad o a ese miedo tan intenso, y después las creencias dan consistencia a ese pozo de haber perdido algo. Y no se ha perdido nada. Son sentimientos iguales que las sensaciones que habéis observado ahora, que simplemente surgen y después se van. Y en este caso, como en prácticamente todos, o no en todos, pero en muchos de ellos, la mayoría, cuando son sentimientos, están motivados en última instancia por nuestras creencias, son los que las provocan. Una situación cualquiera, bien sea provocada por un estímulo interno, como puede ser un dolor, o bien sea por multitud de estímulos externos, como puede ser estar en un centro comercial, para quien ese tipo de evento le provoque ansiedad. Una situación cualquiera, lo que hace que a una persona le produzca ansiedad y a otra no, solo es la creencia que tiene al respecto. Una persona no cree que eso vaya a ser nocivo para ella, como para tener que correr algún peligro extraordinario, y la otra persona, la que sufre una ansiedad elevadísima en una situación así, cree que está corriendo un verdadero peligro, cree que le va la vida en ello, de alguna manera. Pero solo son creencias. Por eso es muy importante, respecto de las creencias, que aprendáis dos cosas. La primera es que las creencias se pueden revertir. Es decir, yo creo que esto es terrible, pues puedo dejar de creerlo.
de la misma manera que he aprendido a creer, a que mi mente asocie que esto es terrible, puedo aprender a que mi mente conozca que esto no es tan terrible, es simplemente un sentimiento más, que no me va a hacer nada malo. Y la segunda, no menos importante y totalmente relacionada, es que las cosas que percibimos están vacías en cuanto a entidad propia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas no son ni buenas ni malas, solo son cosas. Somos nosotros quienes les ponemos el matiz de bueno o malo. Y es con ese matiz con el que experimentamos un tipo de sentimientos u otros. ¿Por qué es muy importante aprender que las cosas están vacías en cuanto a una entidad concreta? Pues porque si aprendes a verlas de ese modo, con cierto distanciamiento, de ese modo en su vacuidad, en su vacío de contenido significativo, pues te acercas a experimentarlos desde tu propia naturaleza, sin que tú proyectes tu opinión al respecto. Y ese acercamiento te conduce a una experiencia mucho más grata. El otro día una compañera de aquí experimentó casualmente o no tan casualmente un momento temporal, como su mente estaba vacía de pensamientos, ¿no? ¿Lo recuerdas? Sí. Supongo que no se te habrá olvidado así como así. No. Hoy he tenido muchos. Muchos momentos así. He encontrado el estado. Ah, muchos pensamientos. Hoy muchos pensamientos, no creo ninguno. Y dinos una cosa, ¿fue muy agradable o no observarlos así? Muy agradable. Fue una experiencia como... Muy relajante. Fue una experiencia que no se paga con dinero, la que ella tuvo, y que no está al alcance del dinero o de los bienes materiales. Es una experiencia totalmente interior, totalmente espiritual o de contemplativa, o como la queramos llamar. Bien. Lo que ahí se produjo es que estaba su mente, su espacio, su experiencia, en esos momentos estaba carente de ese tipo de opiniones, de ese tipo de creencias y cogniciones respecto de lo que le estaba aconteciendo. Entonces, aprendiendo a ver las cosas en su vacuidad, es decir, dejándolas estar sin llevarlas al término de nuestra opinión, de nuestro ego, que se diría en meditación, pues la experiencia resulta más grata y no nos arrastra. Pero podemos ir viéndolo de dos modos, para llegar a ir viendo esto de dos modos. Una, aprendiendo a no juzgarlas, y otra, aprendiendo que las cosas cambian en función de cómo nosotros las vemos. Si yo opino que es bueno, lo veo como agradable, y si opino que es malo, lo veo como desagradable. ¿Me seguís hasta aquí? Que hemos tal vez ido mucho. ¿Alguna pregunta? En una situación en la que te están atacando, por ejemplo, algo que te genera ansiedad, en una discusión, por ejemplo, que te está siendo atacada, ¿cómo mantienes la compostura para poder parar la situación? ¿Con la respiración simplemente? Verás, esto mágico no es. Es decir, no, quiero decir, todo no lo podemos controlar. Puedes intentar controlarte a ti,
Pero eso no va a hacer que le pares los pies, como tú bien dices, a la persona que te esté atacando. No sé si verbalmente o físicamente. Por supuesto, si es físicamente te tienes que defender. Y si es verbalmente, tú decides hasta qué punto te merece la pena llevar razón o imponer tu criterio. Si eso te supone un esfuerzo emocional o una contraprestación emocional que va en tu perjuicio, o lo que te interesa es pasar de todo. ¿Qué vale que llevas razón? Pues muy bien. A ver, las dos cosas va a ser difícil. Es decir, querer controlar lo que va a hacer el otro y a su vez lo que vamos a hacer nosotros, pero ahí tienes que ser tú la que ponga la balanza y decir, bueno, ¿me merece la pena intentar hacer ver a esta persona que no lleva razón y que la razón la llevo yo? Pero si es que, ¿qué es la razón? Al final son opiniones. Supongo que esa persona se basará en su opinión por las conjeturas que haya hecho y tú tendrás la tuya, que puede estar tan equivocada o tan acertada como la de la otra persona, o un término medio. Pero lo que está claro es que un esfuerzo por intentar imponer tu criterio, si te genera desazón y te genera malestar, pues al final se va creando ese hábito de tener que llevar la razón y lo que haces es, pues eso, entrar continuamente en discusiones. Es un poco como el ejemplo que os ponía con nuestros propios pensamientos y nuestras propias obsesiones. Si tú tienes un pensamiento que te molesta y es recurrente y lo es por las respuestas que tú le das. Te viene y tú le respondes. Y como las respuestas nunca van a satisfacer las ambiciones de tu ego, de tu mente, como las respuestas no las van a satisfacer, pues aunque de momento te satisfagan, lo más probable es que después te vuelva a plantear eso mismo o otra variante en la que la respuesta que le habías dado no sea válida y ya tengas que ingeniar otra. Y luego otra vez, y luego otra vez, y ya le planteas 7200 cuestiones al problema hasta el agotamiento. ¿Hasta qué punto te merece la pena entrar en la discusión? Pues ahí eres tú quien tiene que tener la balanza de la cuestión, ¿vale? Quisiera hacer una... Sí. Nos puede surgir que nos preocupe algo y ese algo no es algo que podemos solucionar en un día. Quiero decir, es algo que está ahí en el tiempo, que nos preocupa, pero que no lo podemos solucionar de inmediato. Y mi mente está siempre, se queda ahí en la preocupación y no soy capaz de salir de ahí. Todo eso mismo que me genera es un estado ansioso, pues importante. La preocupación, al final, se representa a modo de pensamientos, ¿no? Eso que te preocupa, lo que hace es, supongo, te pregunto, lo que hace es venir a modo de pensamientos una y otra vez. Yo lo que te propondría sería, pues igual que el compañero ha aprendido a centrarse o está aprendiendo a centrarse en la respiración y va aprendiendo a salirse de ello, pues igual ir aprendiendo tú a centrarte en cosas del presente, en lo que estés sucediendo en ese momento, lo que estés haciendo. Para ello es bueno que vayas identificando cómo es la naturaleza de aquello que te preocupa. ¿Es algo en lo que tú puedes
intervenir, puedes influir desde tu pensamiento. Es decir, haciendo el esfuerzo de preocuparte, ¿puedes solucionarlo? ¿O crees que sería mejor tratar de no darle tantas vueltas? Eso parece una tontería, pero aunque muchas veces racionalmente llegamos a la conclusión de que de nada sirve preocuparse tanto por algo, en nuestro interior permanece el convencimiento de que, oye, hay que seguir dándole vueltas y preocupándonos porque es importante y es algo que... Pero en eso es en algo que hay que profundizar y hay que observarnos a nosotros mismos para ver las creencias que verdaderamente subyacen. Porque si sigues manteniendo la creencia de que efectivamente lo tienes que mantener con preocupación, es difícil que eso lo puedas revertir, porque verdaderamente mantienes esa creencia, ¿me entiendes? No, realmente hay preocupaciones que son reales y que te No. afectan en tu La inmensa mayoría, pero la solución está en darle muchas vueltas. Intentar buscar soluciones para ver cómo se puede arreglar, si es que se tiene arreglo, ¿no? Claro, siempre hay que intentar buscar soluciones, pero tienes que valorar porque en muchas ocasiones, si entras en obsesión, pues no ves con la suficiente perspectiva el problema y en vez de encontrar una solución, lo que ocurre es que generas otro problema, que es que te obsesiones. ¿Me entiendes? Tienes que procurar ver si el esfuerzo que haces por intentar solucionarlo verdaderamente conduce a frutos. Pero eso eres tú quien lo tiene que valorar, porque eres tú quien sabe la naturaleza del problema y cómo se resuelve. Hay problemas que se resuelven con el paso del tiempo a donde conduzcan. Y hay otros, pues, que se resuelven con una solución práctica, que piensas la solución, se lleva a cabo y se soluciona. Pero todos sabemos que hay cuestiones que no se solucionan. Por ejemplo, imaginemos que nos preocupa envejecer. Pues uno puede llevar una buena dieta, una buena vida, una vida equilibrada, saludable, pero aunque esté más fresco que una lechuga y más saludable que, pues igual que la lechuga, acabaremos pasándonos. Entonces, lo práctico, y si quieres vivir más y mejor, pues llevar una vida saludable, pero no te rayes demasiado, porque eso, lejos de ayudarte a vivir mejor y más, lo que te va a ayudar, si te sobreesfuerzas en ese sentido mentalmente, lo que te va a ayudar es a estar obsesionado, estresado, agobiado y mal vivir. Que no he puesto ese ejemplo por poner un ejemplo neutral que nos puede afectar a todos antes o después. Conmigo hablar de clavo, porque yo envejecer me vuelvo loca cada vez que lo pienso. Ya, pero... Estamos mirando y cortando en el clavo con mi pensamiento, que yo no quiero envejecer. O sea, yo ya voy a descubrir, ya contigo. Y para Dios me estoy identificando totalmente. Envejecer, solo hay que ver cualquier flor y cómo surge, cómo se expresa, cómo vive y cómo después se marchita. Digo, una flor, cualquier otra cosa, nada permanece, todo es impermanente. Entonces, intentar apegarse, aferrarse a la permanencia de algo, incluida por supuesto la de nosotros mismos, no me refiero ya solo a permanecer vivos, sino a la permanencia de nuestro estatus físico. Yo hace 15 años daba charlas aquí, como saben algunos de los que asisten, algunas personas,
y me dolía bastante menos el esqueleto, ¿sabes? Mientras estaba sentado y mientras caminaba y mientras... Pero es que es así. O sea, quiero decir, el tiempo pasa y todo se mueve, todo, absolutamente todo está en movimiento, y el movimiento conlleva el cambio, y el cambio es la transformación, y que desaparezca lo que había para que haya otra cosa. Y esforzarse, odiar, desear que eso no sea así, lo único que va a hacer es generar sufrimiento innecesario o absurdo en cuanto a su función. Que normalmente el sufrimiento, bueno, pues algunas funciones tiene, de aprendizaje sobre todo, ¿no? Cuando uno es niño, por ejemplo, pues si salta de los escalones y se tuerce un pie y dice, bueno, aquí, o se acerca a la lumbre y ve que se puede quemar, pues, uy, esto quema, pues yo me sujeto. Pero ya en determinadas circunstancias, pues sufrir porque le estamos dando vuelta a que vamos a envejecer, pues claro que vamos a envejecer. ¿Queda aquí alguno de los que había hace 150 años por aquí? No queda, pero eso ya es algo que sabíamos desde hace tiempo, ¿no? Que estamos muy a gusto aquí y no nos queremos ir, pues tanto mejor. Pero es evidente que el tiempo conlleva el cambio, y el cambio a la transformación, y la transformación a que deje de ser lo que había para que sea otra cosa. Y aferrarse a eso. Hay una serie de cosas en las que si observáis con detenimiento y veis cómo es vuestra propia naturaleza y la naturaleza de las cosas, las cuales iréis comprendiendo que ante ellas de nada sirve esforzarse inútilmente y ansiar y desear y maldecir que sean de una manera o que sean de otra. Simplemente son así. Lo fueron así para nuestros ancestros, lo es así para nosotros y lo será así para las generaciones venideras. Eso no... Entonces, perder el tiempo en sufrir por ello, pues yo creo que puesto que el tiempo que vivimos es un abrir y cerrar de ojos, lo suyo es, si hay que hacer algún esfuerzo, que sea en disfrutarlo. Que luego el disfrutar, bueno, pues tal vez muchos hayáis visto ya que disfrutar no necesariamente se ajusta a todo lo que se vea en la tele, en las revistas, en internet. Que disfrutar no tiene por qué ser estar, iba a decir, viajando continuamente, o estar de fiesta continuamente, o estar... ¿no? Disfrutar es, pues eso, lo que nos va pidiendo nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, estar bien, estar tranquilos, llevarnos bien con los nuestros, con la gente en general, en suma, tener pocas cosas que nos preocupen, pocos miedos, o a ser posible ninguno, y disfrutar plenamente del momento. ¿Alguna pregunta más a ese respecto? Pues otra vez vamos a observar cuánto nos acontece, ¿de acuerdo?
los ojos. Bueno, pues